Hello, my people. Bienvenidos a nuestras clases online. En el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el tema de vasos de la cabeza y del cuello. Está presentado por Yaritza Quime y quien le habla, Ángeli Carrasco. En los vasos de la cabeza y el cuello vamos a encontrar lo que es una vaina carotidia. Esta es la que envuelve los elementos del paquete vasculonervioso del cuello, la cual está constituida por una fibra, una vaina fibrosa y una vaina celular. Va a tener una vaina fibrosa que va a ser común para los tres elementos del paquete, es decir, una arteria, una vena y un nervio. Y una vaina celular que será independiente para cada uno de los elementos. La arteria carótida común izquierda, esta nace en el tórax, en la porción horizontal del arco de la aorta. Presenta, antes de penetrar al cuello, un corto trayecto intratorácico. Por consiguiente, podemos decir que la arteria carótida común izquierda es la más larga que la derecha, en toda longitud de su segmento intratorácico. La arteria carotidia se desprende del arco de la aorta a la izquierda posteriormente al tronco brachiocefálico, siendo su origen por consiguiente más profundo que el de este tronco. Estas arterias carotídeas común izquierda, dentro de estas se van a dividir en una interna y una externa. Aquí vamos a ver la arteria carótida externa. Tenemos una relación, y es que en el tórax la arteria carótida común izquierda, esta lo que hace es que asciende posteriormente al cuerpo del esternón y a la vena brachiocefálica izquierda anteriormente. Continuamos con la arteria carótida externa. Esta se extiende desde la bifurcación de la arteria carótida común hasta 4 o 5 centímetros superiormente al ángulo de la mandíbula, donde éste se subdivide en sus ramas terminales. Estas ramas terminales tendrá una arteria temporal superficial y una arteria maxilar. Desde su dirección podemos ver que desde su origen la arteria al principio anterior y medial a la arteria interna, esta asciende verticalmente a lo largo de 1 a 2 centímetros. En su porción cervical, la arteria carótida externa se relaciona anteriormente con el músculo esternocleidomastoideo y la lámina superficial de la fascia cervical, que los recubre, con el nervio hipogloso y el tronco venoso tirolingofacial que la cruzan. Posteriormente, con la arteria carótida interna, medialmente con la faringe. En sus ramas colaterales, vamos a ver que dentro de esta existen múltiples de ramas colaterales, como estamos viendo, la arteria tiroidea superior, que esta corre hacia abajo o a lo largo de la faringe hasta llegar al polo superior de la glándula tiroide. Tenemos la arteria lingual, que va hacia abajo y hacia adelante, profunda al músculo hiogloso. Esta es la que se encarga de irrigar la lengua. En esta arteria lingual vamos a encontrar dos colaterales principales, que está la rama supraoidea y la rama dorsal de la lengua. Dentro de esta también tenemos lo que son las ramas terminales de la arteria lingual, que aquí se encuentra la arteria sublingual. Esta tiene una cara profunda o medial de la glándula sublingual. Continuamos con las arterias. Aquí tenemos la arteria faríngea ascendiente, que es la que se encarga de irrigar la porción superior de la faringe. Esta es la rama más pequeña de la carótida externa. Tenemos la arteria facial, que esta es visible abajo en el centro. Esta se origina en la carótida externa y es la que se encarga de irrigar las estructuras de las partes superficiales de la cara. Tenemos la arteria occipital, que es la que irriga la piel del occipicio, pasando a través del músculo trapecio, rama meningea inconstante. Tenemos también la arteria auricular posterior, que esta es bien profunda, por arriba y medial al músculo estiloideo, en la región parotidia. Sigue al borde superior del vientre posterior y del músculo digástrico, la cual desciende
hacia el borde anterior de la apófisis mastoide. Dentro de estas también tenemos unas ramas parotidias de la arteria auricular posterior y la arteria temporal superficial. Su número varía. Si bien generalmente son dos, nacen a niveles variables y se ramifican por la glándula parotidia. En las ramas terminales, la arteria carótida externa se divide en dos ramas. Tenemos una arteria temporal superficial y una arteria maxilar. En la arteria temporal superficial, esta es la que se encarga de irrigar la parte superior y lateral del cuello cabelludo. Y en la arteria maxilar, que es un vaso muy importante, el cual se encarga de irrigar las estructuras de la masticación, deglución, órganos olfatorios, oído, cara, parótida y cráneo. También es la responsable de los hematomas epidurales y los epistasis. Como ya hablamos de la arteria carótida externa, tenemos una arteria carótida interna. La arteria carótida interna, esta se extiende desde la bifurcación de la arteria carótida más abajo el cráneo, donde termina al lado del nervio óptico, la arteria carótida interna. Este está situada en el cuello, inmediatamente inferior o superior al espacio laterofaríngeo. Aquí en esta vamos a encontrar lo que son unas ramas colaterales de lo que es la arteria carótida interna. Sabemos que esta está destinada al encéfalo y al contenido de la órbita. Dentro de estas ramas vamos a encontrar unas cuantas arterias. Ejemplo, tenemos la arteria oftálmica, que esta es la que nace en la arteria carótida interna, medialmente a la apófisis clinoides anterior. Esta arteria oftálmica es la que presenta numerosas ramas colaterales, que en estas podemos ver que se podrían definir en tres grupos. Se define como la arteria de primer grupo, que son las que nacen en la arteria oftálmica inferior y lateralmente al nervio óptico. Las del segundo grupo, que son las que se originan superiormente al nervio óptico, y las del tercer grupo, que son las que nacen medialmente al nervio óptico. Tenemos la arteria subclavia, que es la que nace a la derecha del tronco brachiocefálico, posteriormente a la articulación esternoclavicular a la izquierda del arco de la aorta. Cada una de estas se extienden hasta el borde inferior del músculo subclavio. Desde aquí entonces es donde continúa con la arteria axilar. También vamos a ver aquí lo que son unas ramas colaterales de la arteria subclavia. Estas son las arterias vertebrales, arteria torácica interna, tronco costicervical, tronco tirocervical y arteria dorsal de la escápula descendiente de la escápula. Las arterias vertebrales, estas nacen en la cara superior de la arteria subclavia. La arteria torácica interna, esta nacen en la cara inferior de la arteria subclavia, la cual estas son las que se dirigen en sentido inferior y un poco medial. El tronco costocervical, que es el que se origina a partir de la cara posterior de la arteria subclavia, a la altura de la arteria torácica interna. Y luego tenemos también lo que es el tronco tirocervical, que este es uno de los más voluminosos y corto, nace en la cara superior de la arteria subclavia. Y para finalizar tenemos la arteria dorsal de la escápula, que esta es descendiente de la escápula, nace bien de la porción de la arteria subclavia. A continuación le dejo con mi compañera. Arteria dorsal de la escápula es una arteria que se origina en la porción segunda o tercera de la arteria subclavia o como rama profunda de la arteria cervical transversa. Esta no presenta ramas, irriga los músculos elevadores de la escápula, el romboides mayor y el romboide menor, y el trapecio. Venas. La sangre venosa de la cabeza y el cuello se vierte a cada lado en los grandes troncos venosos de la base del cuello
mediante 6 venas principales: vena yugular interna, vena yugular externa, vena yugular anterior, vena cervical profunda, vena vertebral, venas tiroideas inferiores. Las venas yugulares interna, externa y anterior y las venas tiroideas inferiores están en la región anterior del cuello, es decir, son anteriores a la columna cervical. Las venas cervical profunda y vertebral pertenecen a la nuca y a la región vertebral. Vena yugular interna. Es una vena que recibe sangre del cerebro, cara y cuello, comienza en el agujero yugular del cráneo como continuación del seno sigmoide, descendiente por el cuello y se une a la vena subclavia por detrás del extremo medial de la clavícula para formar las venas brachiocefálicas. Se relaciona con los 4 últimos nervios craneales y el tronco simpático. Las relaciones de la vena yugular interna se describirán junto con estos nervios, con el espacio laterofaríngeo y la región esternocleidomatoidea. También se anatomosa con la vena yugular externa mediante 2 ramas que unen las venas supratrocleares a la vena temporal, la densa red que relaciona el pleso alveolar y el pleso pterigoideo. Una vena de importancia variable denominada vena retromandibular y las venas emisarias. Se da este nombre a los conductos venosos anatómicos que comunican los senos de la dura madre con las venas extracraneales tributarias de la vena yugular externa. En ella se encuentran los senos de la dura madre. Estos son conductos venosos comprendidos en un desdoblamiento de la dura madre. Existen 21 senos, 5 son impares y medio, mientras que los otros son pares y laterales. Se pueden dividir en 2 grupos, uno postero superior y otro antero inferior. Vena facial. Se origina en el ángulo interno del ojo donde recibe el nombre de vena angular. La vena angular se anatomosa con la vena oftálmica superior y descendiente a lo largo y lateralmente a la arteria angular hasta el surco nasolabial, donde adopta el nombre de vena facial. Venas linguales. Es un tronco producido por la unión de 3 grupos venosos. Venas linguales profundas forman el pleso alrededor de la arteria lingual. Venas dorsales de la lengua acompañan a la arteria dorsal de la lengua. Venas satélites del nervio hipogloso. Estas están a cada lado del frenillo lingual, acompañan al nervio hipogloso. Vena tiroidea superior. Esta se forma en la porción superior del lóbulo lateral de la glándula tiroidea. Se dirige lateral y superiormente, cruza la arteria carótida común y desemboca bien directamente en la vena yugular interna, bien en el tronco tirolinguofacial. Tronco tirolinguofacial. Corto y voluminoso. Está formado por la unión de las venas facial, lingual y tiroidea superior. Cruza la arteria carótida común cerca de su bifurcación o incluso al nivel de esta. Drena en la vena yugular interna frente al borde superior del cartílago tiroides o un poco superiormente a la altura del espacio tiroideo. Vena faríngea. Acompaña la arteria faríngea y desemboca en la vena yugular interna. Desemboca a veces en el tronco tirolingofacial, que se convierte entonces en el tronco tirolingofaringofacial. Vena tiroidea media. Esta proviene del lóbulo lateral de la glándula tiroides, se dirige lateralmente, cruza la arteria carótida común y termina en la vena yugular interna. Vena yugular externa. Es un vaso generalmente voluminoso que recoge la sangre de la mayor parte de las paredes del cráneo, de las regiones profundas de la cara y finalmente de los planos superficiales de las regiones posterior y lateral del cuello. Se origina en la región parótida, acaba en la base del cuello donde desemboca en la vena subclavia. Esta vena nace en el espesor de la parótida, un poco inferiormente al cuello de la mandíbula, de la unión de las venas temporal superficial y maxilar. Vena temporal superficial.
Este vaso proviene de una red venosa que ocupa toda la extensión del cuero cabelludo. Esta recibe colaterales de poca importancia provenientes de la región temporal de la oreja, de la parótida, de la articulación temporomandibular y de los tegumentos de la cara. Vena maxilar y pleso pterigoideo. La vena maxilar tiene su origen en la vena esfenopalatina. Desde su origen hasta su terminación puede adoptar dos disposiciones diferentes con una frecuencia semejante. El pleso alveolar está situado sobre la tuberosidad del maxilar. El pleso pterigoideo se desarrolla en las dos caras del músculo pterigoideo lateral. La vena maxilar no drena toda la sangre venosa del territorio de la arteria homónima, ya que una parte de esta sangre se deriva hacia la vena facial a través del tronco alveolar. Tronco de la vena yugular externa. Desde su origen hasta su terminación, la vena yugular externa atraviesa sucesivamente las regiones parótida, esternocleidomastoidea y supraclavicular. Vena yugular anterior. Esta drena una parte de la sangre de las regiones anteriores del cuello. Se forma de la unión en la región suprayoidea de varias pequeñas venas submentonianas superficiales. Así formada, la vena yugular anterior desciende un poco lateralmente a la línea media hasta las proximidades de la escotadura yugular del esternón. A continuación se acoda a un ángulo recto y se dirige transversalmente en sentido lateral hasta su determinación en la vena subclavia. Vena vertebral. Esta se forma a partir de la unión de varias vénulas que provienen del pleso venoso suboccipital, de la vena condílea posterior, de la vena emisaria mastoidea y de los músculos de la nuca. Vena cervical profunda. Es extravertebral y está situada profundamente en la nuca. Venas tiroideas inferiores. Esta nace en número variable de la porción inferior de la glándula tiroides, descendiente anteriormente a la tráquea, se anatomosa entre sí y se reúnen finalmente en uno o dos troncos principales que desembocan en la vena brachiocefálica izquierda. Vena subclavia. Es la continuación de la vena axilar y se une a la vena yugular interna para construir la vena brachiocefálica del lado correspondiente. Se origina anteriormente a la arteria subclavia, frente al borde inferior del músculo subclavio y termina posteriormente a la articulación esternoclavicular. Linfáticos. Los nódulos linfáticos de la cabeza y del cuello se reparten en los siguientes grupos. Un grupo superior dispuesto a modo de collar. En la unión de la cabeza y el cuello se trata del círculo de nódulo linfático pericervical, un grupo yugular anterior o cervical anterior superficial, un grupo cervical lateral superficial yugular externo, un grupo cervical lateral profundo y nódulos linfáticos cervicales anteriores profundos. Círculo de nódulos linfáticos pericervical. Esto comprende a cada lado 5 grupos de nódulos secundarios que se escalonan de posterior a anterior en el siguiente orden: grupo occipital, grupo mastoideo, grupo parotidio, grupo submandibular y grupo submentoniano. Grupo yugular anterior o cervical anterior superficial. Con este nombre se designan algunos pequeños nódulos linfáticos situados a lo largo de los vasos linfáticos que acompañan a la vena yugular anterior. Grupo cervical lateral superficial yugular externo consta de 1 o 4 pequeños nódulos linfáticos que pueden escalonarse de superior a inferior desde los nódulos linfáticos parotidios inferiores hasta la mitad del músculo esternocleidomatoideo. Grupo cervical lateral profundo. Las linfografías muestran que los nódulos linfáticos cervicales laterales profundos se ordenan en 3 cadenas: la cadena yugular interna, la cadena del nervio accesorio y la cadena transversa del cuello. Nódulos linfáticos cervicales anteriores profundos.
En este grupo comprenden los nódulos linfáticos retrofaringeos laterales, uno o dos nódulos linfáticos prelaringeos, nódulos linfáticos pretraqueales y nódulos linfáticos paratraqueales.